no tengo ni visa. Uh-huh. Y desde ni tengo visa, solo pasaporte, ya puedo invertir. Es correcto. Nosotros no. Nosotros le podemos prestar a quien nosotros queramos. No es que no puedas comprar estando desde México o desde donde vivas. Un banco grande dicen, yo te presto para que compres tu casa sin ningún problema, pero tienes que cumplir estos requisitos. Desde chico me fui a trabajar a Estados Unidos y encontré el mundo de los bienes raíces. ¿Cómo encuentras este nicho que dices, bueno, a ver, yo les voy a ayudar a crecer ese proyecto? Ese nicho de la gente que llegaba como inmigrante igual que yo a querer buscar un mejor futuro, pero querían su casa. Hay gente trabajadora, hay gente que tenía un buen ingreso, hay gente que llegaba a aportar a la economía y que generaba empleos, generaba impuestos, pero no tenían desafortunadamente el modo de cumplir con los requisitos que pedían los bancos. Podemos prestar hasta el 80% del precio de compra de una casa. Ellos nada más tienen que contar con el 20% y los arreglos para remodelar las casas. Las propiedades quedan a su nombre y uno a uno mínimo reciben el doble de renta en dólares. En Estados Unidos, en San Antonio, una casa del mismo precio está en una zona bonita, en una colonia bonita y les puede llegar a lo mejor 40,000 pesos al mes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Adriana Macías Sin Límites. Y por favor, prepárate. Hoy tráete tu cuaderno, tráete todos tus sentidos, pon toda la atención del mundo. Pequeños, grandes inversionistas, tú que quieres hacer un patrimonio, tú que estás pasando por un momento de pérdida y tienes que empezar de cero. ¿Por dónde empezamos? Esta tal vez podría ser tu primer paso, porque hoy te tengo un invitado de lujo. Una persona que nos enseñará a ver la manera más fácil de invertir, de sacarle provecho a tus recursos desde una historia fascinante. Con ustedes, Luis Mata. ¡Un aplauso! Gracias. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Qué Muy gusto bien. saludarte, bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío, es un honor estar aquí contigo. Oye, qué padre que estás acá visitándonos en Guadalajara, aunque sé que tú eres de Guadalajara también, ¿no? Sí, soy de Guadalajara, pero pues me encanta venir a mi tierra. Sí. Disfruto mucho venir a trabajar aquí. ¿Radicas En San Antonio. En San Texas. Antonio. A ver, Luis, platícanos un poquito para todo nuestro auditorio, quienes de repente nos encontramos debajo de una piedra y no te conocen. ¿Qué andas haciendo por acá en Guadalajara? ¿Cómo surge tu historia de vida? ¿Por qué te vas a San Diego? ¿Cómo? A San Antonio. ¿Cómo a San Antonio? ¿Cómo surge esta historia de bienes y raíces? Pues mira, desde chico me fui a trabajar a Estados Unidos. Me fui pues buscando como todo mundo un mejor patrimonio, un mejor futuro y encontré el mundo de los bienes raíces, para hacerte el cuento más corto. Uh-huh. Después de emprender en otras industrias, terminé en bienes raíces y me di cuenta que había una necesidad muy grande en el mercado hispano que no estaba siendo atendida. Todo el mundo atendía el mercado anglosajón, pero no atendía a los hispanos. Entonces, hace aproximadamente 20 años, 22 años que empecé con esto, vi que estaba esta necesidad y pues me dediqué a atenderlos. Empecé en Arizona, me fue muy bien atendiendo a la comunidad hispana. Encontré que parte de la necesidad que había en ese momento era conseguir financiamiento para los hispanos que no tenían crédito, que no estaban sujetos a crédito. Conseguí ese financiamiento y de ahí fueron miles de familias que se ayudaron a través de nuestra empresa. Ahora me dedico a ayudarle al inversionista que vive en México a que puedan crecer y formar un patrimonio en Estados Unidos utilizando esas herramientas que en algún momento obtuve para la persona que vivía en Estados Unidos. Ahora esas mismas herramientas para financiamiento para gente que no tiene historial crediticio, las casas, unas casas buenísimas de oportunidad, todas las herramientas y la infraestructura que tuve para la gente que vive allá, ahora la estoy poniendo al servicio de la gente que vive en México y por eso estamos aquí en Guadalajara. Wow, a ver, pero cuéntanos más despacio y a ver, amplíanos el panorama. Tú empiezas a trabajar en proyectos inmobiliarios. Correcto. Y de repente surge en ti este deseo de ayudar, este deseo de poder contribuir a que una persona, una mamá soltera, una persona que tenga un crédito, bueno, antes teníamos crédito Infonavit, pero que tenga ya sus casitas y todo, y de repente ese patrimonio se puede hacer más grande o podemos tener algo más seguro. ¿Cómo empieza esta historia de servir, cómo encuentras este nicho que dices, bueno, a ver, yo les voy a ayudar a crecer ese proyecto? Pues mira, es bien bonito porque obviamente siendo mexicano, siendo de Guadalajara, cuando llegué a Estados Unidos, pues es esa nostalgia de querer regresar a tu casa, de que extrañas tu tierra y todo. Y no sé, Dios, el mundo me puso en la industria en la que estoy
Y en bienes raíces encontré ese nicho de la gente que llegaba como inmigrante, igual que yo, a querer buscar un mejor futuro, pero querían su casa. Hay gente trabajadora, hay gente que tenía un buen ingreso, hay gente que llegaba a aportar a la economía y que generaba empleos, y generaba impuestos, pero no tenían desafortunadamente el modo de cumplir con los requisitos que pedían los bancos. Cuando pude sanar esa parte, un amigo mío que tiene una constructora aquí en Guadalajara me dijo, Luis, así como llevas al inmigrante que tiene un oficio más humilde, carpintero o plomero, electricista, y de la mano los has llevado a hacerse de 2, 3, 4, 5 propiedades con los años, habemos muchos empresarios, inversionistas en México, comerciantes, que nos interesa invertir en Estados Unidos siendo una moneda pues más estable, más segura, un país donde las reglas pues son más firmes, se pueden decir, pero no sabemos dónde. O sea, yo como mexicano pienso que invertir en Estados Unidos puede ser muy complejo, que se necesita muchísimo dinero, que es para una clase social muy exclusiva, no está abierto a cualquier persona. Entonces empezamos a publicitar nuestros servicios en México y empezamos a capturar cientos de llamadas de personas interesadas en pedir información. Ujú. Entonces, pues empezamos a compartirle que podemos prestar hasta el 80% del precio de compra de una casa. Ellos nada más tienen que contar con el 20% y los arreglos para remodelar las casas, las propiedades quedan a su nombre y uno a uno mínimo reciben el doble de renta en dólares. Entonces, si alguien tiene una casa de 4 millones de pesos en México y que son equivalente a 280,000, bueno, a $200,000, 180,000, casi $200,000. Si tienen esa casa en México, en Guadalajara, la renta que les puede llegar es de 12, 13 mil pesos al mes. En Estados Unidos, en San Antonio, una casa del mismo precio está en una zona bonita, en una colonia bonita, y les puede llegar a lo mejor 40,000 pesos al mes. Ujú. Entonces, después de impuestos y después de gastos, les queda por lo menos el doble libres. Y si no cuentan con los 4 millones para comprarla de contado y cuentan con solamente el 20%, nosotros les prestamos el 80%. Ah, wow. A ver, Ujú. entonces platícanos, ¿cómo funciona este esquema inmobiliario? Pero a ver, Ujú. platícame, porque a ver, nosotras de repente, bueno, pues sabemos muy poquito de este tema. Claro, Tenemos auditorio maravilloso que de repente dependían de su pareja, hoy se divorcian, nunca han trabajado, por ejemplo, y de repente hay muchas cosas que como no las entendemos, pues nos da miedo dar claro. ese paso, ¿no? A ver, Sí. explícanoslo bien sencillito, ¿cómo funciona este esquema inmobiliario? Me ha pasado varias veces, Ujú. que después de una separación quedan con algo de capital, pero lo empiezan a pellizcar para vivir o hacen malas inversiones o se les empieza a acercar familia o amigos y les dicen, oye, ¿sabes qué? Invierte aquí, te voy a dar no sé cuánto por ciento de retorno y terminan perdiendo sus ahorros, terminan perdiendo porque no están, no saben cómo manejarlo de la mejor, aunque tienen las mejores intenciones, no tuvieron un mentor o una guía que les dijera, mira, manéjalo así. Y muchas veces ni siquiera, o sea, puede ser algo significativo o ni siquiera es tanto. Y dependen de eso que tienen para un ingreso. Y no hay nada más seguro que los bienes raíces. O Ujú. sea, cuando alguien te dice, dame tu dinero y yo te lo manejo, pues sí es complejo porque estás confiando en la honestidad y las habilidades de esa persona. No digo que sea deshonesto o que sea honesto, pero, o sea, son habilidades que tienes que tener para poder generar riqueza con el dinero de los demás. Y muy probablemente si te están pidiendo dinero a ti para generarla, pues la historia dice que no lo han generado ellos mismos. Ujú. Entonces sí es difícil. Pero si tú tienes una propiedad a tu nombre que te está generando rentas, estás muy segura. Ujú. Entonces, mi trabajo es ese. Yo prácticamente vendo casas, pero la manera como nosotros vendemos propiedades es a través de muchas herramientas. Me di a la tarea de abrir varias empresas para darle servicio a mis clientes y a mis clientas. Y estas empresas les dan servicio de renta, de mantenimiento, de administración, de contabilidad y todo está al servicio de mis clientes. Entonces, una mujer que haya pasado por un divorcio o que haya heredado o que haya vendido una casita que compró con mucho sacrificio y con muchos años de trabajo y que ya, ¿qué puedo hacer con este dinero que tengo? Podemos ayudarle a comprar una propiedad en Estados Unidos solamente poniendo el 20% de enganche, los arreglos y la renta de la propiedad va a pagar la hipoteca, el predial, los seguros, la administración y les va a sobrar todavía a ellas. Y Ujú. están empezando a crecer su patrimonio.
es muy importante, Adri, cada caso lo tratamos como un traje a la medida. Entonces, si llega alguien que tiene un porcentaje pequeño, que dice, ¿sabes qué, Luis? Tengo 1,5 millones de pesos, no puedo comprar una propiedad en Guadalajara con este dinero, no quiero arriesgarme a invertirlo en un negocio, no quiero abrir un restaurante y que si funciona o no se lo quiero dar a alguien para que me lo maneje. ¿Qué hago? Vamos a estacionarlo en una propiedad allá, vamos a poner el enganche, que se pague solita, que siga creciendo de valor, porque el motivo que yo estoy en San Antonio ahorita es porque es la ciudad número 1 en crecimiento. Entonces estamos viendo cómo los precios van todos los días arriba porque hay mucha demanda y muy poca oferta. Entonces estacionamos ahí tu dinero, la casa queda a tu nombre, vemos cómo crece y en 3, 4 años la vendemos y muy probablemente vas a tener el doble o el triple de lo que tienes, porque yo he hecho 3,000 transacciones en mi carrera en 22 años. Entonces exactamente, o sea, como mi expertise es cuándo meterte y cuándo salirte, y en qué casa meterte y cuándo salirte. Entonces esa información la compartimos con nuestros clientes. Y si les va bien en esa inversión, pues van a seguir comprando. Si yo te digo, Adri, tienes 1,5 millones de pesos, lo metemos en una casa y 4 años después te digo, Adri, tu 1,5 millones ya son 3 millones, ahora te alcanza para 2. ¿Quieres venderla y compramos 2? Pues muy probablemente me digas que sí. Y a la empresa nos conviene que te vaya bien porque comisionamos una vez, comisionamos 2 veces después. Entonces es ganar, ganar. Mientras yo siga ayudándote a crecer tu patrimonio, tú sigues ganando y la empresa sigue trabajando. Entonces los intereses están alineados y eso es lo que le podemos ayudar a la gente. Y también hay mujeres que hemos encontrado también en los años que tienen su casa, la vendieron y les alcanza para pagar una propiedad, pero reciben las rentas y ellas dependen de esas rentas para vivir. También ese es otro mercado diferente. En vez de crecer tu patrimonio, lo estacionamos en una casa, la dejamos pagada y vas a recibir el doble de rentas de lo que recibías antes en México, pero ahora es el doble en dólares. Entonces, pues está súper bien. Y todo eso es a puerta cerrada. Nos llaman, les compartimos la información general de cómo funciona la empresa, qué servicios tenemos, y una cita 1 a 1 a puerta cerrada para escucharlas, ver cuáles son sus necesidades y hacer un plan a la medida de ellas. Y eso está funcionando muy, muy bien. Y que, a ver, eso está muy interesante, la verdad es que está muy atractivo, pero de repente dices, ay, pero a ver, como yo estoy acá en México y yo no sé qué casita vas a poner allá o cómo, qué propiedades buscas y por qué son una buena oportunidad, porque hay casitas que vemos que está ahí, ¿no? Pero y luego esa casa, ¿quién se va a meter ahí? ¿O quién va a rentarla? Por eso la venden como la venden, Claro. ahora nadie la quiere comprar. ¿Cómo consigues esas casas? ¿Cómo llegas a eso? ¿Y por qué las eliges? Mira, en Estados Unidos las leyes funcionan diferentes a México. Muchas veces las comparamos porque somos países que estamos pegados uno al otro, vecinos, pero las reglas y la manera de hacer las cosas son un poquito diferente, especialmente en bienes raíces. Cuando alguien deja de pagar una propiedad, llegan a un tema de embargo en Estados Unidos. No es como en México, que es un litigio y compras el litigio y es un tema más de años. Sí, de años. No. Allá son 90 días, no has pagado la propiedad, te dan todas las oportunidades habidas y por haber para que te pongas al corriente. Hay programas de asistencia del gobierno, hay programas de renta, agentes de bienes raíces. Si no lo has vendido, no lo has pagado, no has buscado ayuda, no has hecho nada, van a la subasta. La subasta es el trámite legal que utiliza el banco para embargar las propiedades. En la subasta tienes que pagar las casas de contado y tienes que pagar las casas sin verlas, te dan 24 horas. Te dicen, casa fulanita de tal, se subasta en tal precio. Quien la compre tiene que comprarla sin verla y pagarla completamente en 24 horas después de que haya ganado la subasta. Entonces, muchas casas no se venden y regresan al banco. Entonces, ya son del banco, la deuda con la persona que perdió la propiedad se elimina. Ahora la casa es del banco. Ya el cliente ya no tiene deuda, el banco tiene la propiedad. El banco ahora tiene que venderla. Tiene que pagar agentes de bienes raíces, impuestos, prediales, seguro, están expuestos. Siendo banco, los contratistas les cobran más caro para hacer los arreglos de las casas y no están generando intereses, que el negocio del banco no es recuperar casas, es generar intereses. Entonces, antes de que lleguen al banco, por el volumen de que hemos comprado nosotros, a la empresa de nosotros nos buscan. Luis, tenemos una casa que se va a ir a la subasta a tal fecha. Y este es solo un ejemplo. Digo, bueno, si yo remodelo la casa
y mi cliente la compra, la remodela y la quiere rentar, tiene que tener la casa más barata de lo que se lo hubiera conseguido ya remodelada. Sí, claro. Tiene que haber un plus, un Ujú, valor agregado por hacer todo ese trabajo. Te la compro, pero este es el precio que yo puedo darte. Entonces son ujú. precios súper ajustados y compramos millones y millones y millones de dólares en casas al mes. Entonces, no soy el que más paga, pero prevengo que que el que la está perdiendo, y no necesariamente la pierden por falta de dinero, muchas veces heredaron la propiedad y no la quieren, viven en otro estado, se cambian y no les importa. Acuérdate que la persona que vive en Estados Unidos promedio, hay programas que pones muy poquitito de enganche, 3%, 3.5% de enganche cuando eres un ciudadano. Ujú, Entonces, muchas veces pasan circunstancias en su vida y dicen, no, el perder su casa es como, o sea, no me costó tanto. ujú. Entonces, cuando llegamos nosotros y las compramos, el que estaba perdiendo la casa ya no la pierde, porque nosotros se la compramos y gana. El banco ya no la tiene que embargar porque se sana la deuda. El cliente que nos compra la casa a nosotros tiene una propiedad de muy alto valor porque paga muy poquito para lo que vale la casa. Y nosotros seguimos teniendo trabajo. Otra vez se alinean los intereses. Entonces fue una solución que encontramos el poder dar con estas propiedades, y en dónde es lo más importante. San Antonio es el lugar número uno de crecimiento. Dentro de Estados Unidos, Texas es donde está creciendo más. Y dentro de Texas, San Antonio es donde está creciendo más. Y dentro de San Antonio, las colonias de más alto, de clase media baja, empieza a ver cómo se están empezando a remodelar. Y vas por la calle y una está remodelada, y otra no, otra está remodelada, y otra no, y otra no, y otra no, y otras se están remodelando. Entonces, cada que remodelan una casa, cada que se pone a la venta, le están ayudando a ese vecindario a plusvalizarse. Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, son como 200 colaboradores que tengo en la empresa. La única responsabilidad que no delego es el encontrar la casa y escoger la casa y comprar la casa. Eso es lo que hago yo. Ujú. Y yo, siendo que soy el experto en saber cuál sí y cuál no, yo las compro, y ya cuando las clientes me hablan y me dicen, oye, tengo este perfil, quiero recibir más de rentas de lo que recibo en México, tengo este patrimonio, quiero ponerlo a trabajar, ya los acomodo yo con el tipo de casas que se ajusta a esa necesidad. Ujú. Y pues la verdad es que es ganar, ganar. Gana nuestros clientes, gana el banco, la persona que pudo haber perdido la casa, nosotros seguimos teniendo trabajo. Es un proyecto muy bonito y estamos compartiendo esto en todos los estados. Estamos yendo a puerta abierta, hacemos eventos, estamos haciendo conferencias, invitamos 4 o 500 personas, van y compartimos esto de manera gratuita. Ya tenemos años compartiéndolo y dándolo ejemplos reales, testimonios reales de gente que ya empezó con nosotros, que ya siguió las indicaciones y que ya están teniendo un buen resultado y están creciendo sus patrimonios. Ok. A ver, y entonces, una vez que nosotros como clientes compramos esa casa, tú sigues apoyándolos en todo el proceso de la remodelación, en la venta o en la renta. Correcto. Pero no solo para rentarlos, también les da seguimiento a ese cobro de esa renta, a ese pago de impuestos, toda la administración, digámoslo así, del inmueble. Correcto. No hay un riesgo a que, oye, lo estaban rentando, pero ya se los quitaron. O sea, No, ya lo tomaron ahí, ya la sí. arrendataria ya no se quiere salir. No, claro que qué buena pregunta. Es parte de cuando empecé a vender en México, pues era otro segmento diferente. Igual, en vez de venderle a mexicanos que vivían en Estados Unidos, empezamos a venderle a mexicanos que vivían en México. Obviamente, pues la gente que vive allá se puede hacer cargo de sus rentas. Entonces, pues las familias que empezaron con una casa y poco a poco se fueron haciendo 2 o 3 o 4, pues ellos mismos administraban sus casas y me hablaban cada que querían que les que les consiguiera una propiedad que se ajustara a sus necesidades. Ahora que nos dedicamos a atender a inversionistas mexicanos, tuvimos que aperturar empresas dentro del mismo techo. Eso es lo padre de nuestro negocio, que tenemos Vapa Rentals. Vapa es por Valeria y Patricio, mis hijos, así se llama la empresa. Entonces tenemos Vapa Rentals. Una vez Vapa Remodelings, Vapa Investments. Entonces, Vapa Investments te va a prestar hasta el 80% para que compres tu casa. Vapa Rentals te va, Vapa Remodelings va a remodelar tu casa a costo. Nosotros negociamos con los trabajadores y lo que nos cobra el trabajador es lo que le pasamos a nuestros clientes a costo. No hay manera que lo puedas conseguir más barata. Conseguimos los mejores precios porque compramos cerca de $1 millón mensuales en materiales en Home Depot.
tenemos muy buenos precios. Entonces, ese costo es el que le traspasamos a nuestros clientes. La mano de obra costo, el material de costo, va para remodelings, se encarga de remodelar su casa. Va para rentals, le va a rentar la casa. Ellos se encargan de publicitar la casa, contestar las llamadas, encontrar al inquilino perfecto para esa casa y que esté bien filtrado para evitar desalojos y que el inversionista tenga que hacer el pago de hipoteca si tiene un crédito o deje de percibir una renta. Adicional a eso, porque tenemos un porcentaje de acierto, del 97% de nuestras casas están cumpliendo. Entonces, vendemos una garantía de renta. Y esa garantía de renta, que es muy cómoda, es muy accesible, esa garantía de renta te asegura que mientras tengamos tu casa en administración por ese año, vas a recibir tus 12 pagos de renta completitos. Se atrase el inquilino, se salga o no se salga, vas a recibir tu pago de renta. Y tenemos una garantía del hogar. La garantía del hogar, que es súper también barata, esa garantía del hogar te asegura que cualquier siniestro, cualquier daño que tenga la casa, VAPA Investments se va a hacer cargo de los arreglos de tu casa y tus composturas. Entonces, es muy cómodo para nuestros clientes que muchas veces llegan así como temerosos y empiezan con una. Y tengo clientes que tienen docenas de casas ya que llegan y dicen, oye, pero a ver si es cierto. Y compran una y ven que sí, que efectivamente están recibiendo su renta, que se está remodelando, que se está manteniendo la casa, que estamos haciendo el mantenimiento, que están creciendo de valor las propiedades y ya se animan a hacer lo demás. No somos los que inventamos vender casas, pero somos una empresa que se dedica a prestar, a vender, a remodelar, a dar mantenimiento, a ayudarles con su contabilidad, a llevarlos de la mano con su visa de inversionista, que eso también está padre, y hacer su declaración, todo. Hacemos todo el trabajo bajo el mismo techo. Entonces, no hay tantas empresas, o por lo menos yo no conozco otra, que se dedique a hacer todo eso. Ok. Oye, está súper interesante. A ver, el crédito para la casa. O sea, hasta donde yo entendí, a ver, Sí. corrígeme porque igual y a lo mejor esta duda la pueden tener algunas chicas que nos siguen o algunos amigos que nos están viendo hoy en este podcast, ¿no? Tú tienes una parte de dinero con la que das el enganche para comprar esa casa. Correcto. Y el crédito, ¿cómo funciona? Porque yo entendí que la casa se podía pagar con las rentas. Sí, correcto. Posiblemente la renta no alcance a pagar esa casa y el crédito es para pagarla o el crédito que dan ustedes para qué. Excelente pregunta. Y es parte de lo que te comentaba de por qué en México funcionan un poquito diferente las cosas. En México este programa no se puede realizar porque si tú compras una casa de 4 millones de pesos y das el 20% de enganche y la rentas, no vas a alcanzar a cubrir el pago de la hipoteca con la renta. Y ni el seguro, ni el predial, ni la administración si contratas a un agente que te la administre. En Estados Unidos sí, porque el poder adquisitivo es más alto y los intereses son más baratos. Entonces, por eso aquí a la gente le cuesta mucho trabajo entender que allá entre más propiedades tengas, aunque las tengas apalancadas con un financiamiento, tu patrimonio está creciendo cada vez más. Y aquí no. Aquí si tú te endeudas y pides el 80% prestado, pues tienes cada vez más deuda porque los intereses te comen. Ejemplo, allá una persona, vamos a hablar de la gente que trabaja conmigo en la construcción. Una persona que trabaja en la construcción, que tiene el cargo de rango más bajo, te gana $1,200 a la semana. Entonces son $4,800 mensuales. Si trabajan él y la esposa, pues muy probablemente puedan cubrir una renta de $2,000 sin ningún problema. Una persona aquí con esa misma descripción de trabajo muy difícilmente va a poder cubrir una renta de 40,000 pesos mensuales. Por eso tienen que ajustar las rentas a que sean costeables para el ingreso de las personas aquí. Entonces allá están ajustadas al ingreso de las personas de allá. Entonces con esos 40,000 pesos o $2,000 que recibes, sí te alcanza para cubrir la hipoteca, cubrir el seguro, cubrir el pago de administración y te sobra porque están muy bien rentadas las casas. Los intereses son más baratos aparte de lo que son en México. Entonces, nosotros les prestamos hasta el 80%, administramos la renta le entra directamente al propietario y de ahí le mandamos una liga y les apoyamos para que paguen su hipoteca y que paguen su seguro, su administración y aún así les sobra, Adri. Ah, ok. O sea,
tú das ese crédito del 80% para que se pague la casa. Correcto. Y es como un triángulo, ¿no? Sí. Tú pagas la casa y como tú ya la pagaste, entonces cuando a mí me den mi renta, yo te doy a ti lo que tú me prestaste para comprarla. Lo que te presté para comprarla. Correcto. Pero igual y ya no te lo tengo que dar porque tu empresa que se encarga de las rentas, ellos solitos captan esa renta, lo distribuyen. La renta entra para el dueño de la casa porque indiscutiblemente son casas de nuestros clientes y ya ellos son responsables de hacer su pago con nosotros. Y nosotros los llevamos de la mano. Nosotros tenemos un gerente en remodelaciones que está a disposición de ellos, un gerente en mantenimientos, un gerente en rentas, un gerente en contabilidad, un gerente de administración y todos los días de la mano. Oye, al principio, aquí es donde va a ser tu pago cuando recibas tu renta. Mira, te metes aquí, si quieres yo te ayudo, así es el pago de tu casa, así se hace el pago de tu predial. Todo se va a cubrir con la renta que estás recibiendo. Entonces, lo magnífico que están subiendo de valor las casas. Apreciando las casas y es solamente estás poniendo un porcentaje, ni siquiera la estás pagando. Ya entrando a temas más específicos, puedes decir que tu costo de operación, es como yo le llamo, para los inversionistas ya que tienen más experiencia, solito lo agarran, es que tu costo de operación es lo que salió de tu bolsa. Si la casa yo te la vendí en $200,000, por ejemplo, pero tú pusiste $80,000 de tu bolsa entre enganche, arreglo, notaría y lo que hayas pagado, y la casa sube a 400 y la vendemos, esa diferencia entre los 200 que te costó la casa y los 400 que vale cuando la vendiste, esos $200,000 que te ganaste, no te costaron $200,000 ganártelos, porque nunca pagaste la casa de contado. Claro. Te costó 80, tu costo de operación fueron 80. Entonces, ¿con cuál es el mínimo que tú dices? Teniendo esto, ya puedes invertir. Más o menos eso. Más o menos $75,000, $80,000. Ya cubres tu enganche, escrituración, notaría, los arreglos de la propiedad, los primeros pagos, todo para que quedes los seguros de garantía de renta, garantía del hogar, para que estés 100% cubierta y que la casa siempre te esté generando una renta. Mínimo $80,000, que sería como un millón y medio de pesos, ¿no? más o menos. Un millón y medio de pesos, ya con eso puedes arrancar este proyecto, que es una gran oportunidad para que de alguna manera tengas un patrimonio seguro. Oye, pero yo no tengo papeles. No importa. Mira, en México, cuando un extranjero, como alguien de Estados Unidos, quiere comprar a México, pues tienen que crear un fideicomiso y es por 99 años y es un tema diferente. En Estados Unidos no importa si eres mexicano, tú puedes hacerte una casa, no importa si es nada más con tu pasaporte. O sea, un porcentaje grande. No tengo ni visa. Y desde ni tengo visa, solo pasaporte, ya puedo invertir. Es correcto. Interesante. La situación es que no puedas comprar estando desde México o desde donde vivas. La situación es que, por decir, un banco importante, un banco grande, dicen, yo te presto para que compres tu casa sin ningún problema, pero tienes que cumplir estos requisitos. Y entre más requisitos te pongan, menos probable es que ellos reciban la casa de regreso, porque te piden hasta el 3.5% de enganche. Entonces dicen, bueno, si yo le pido casi nada de enganche y no le pido requisitos, pues imagínate, me voy a llenar de casas, que fue lo que pasó hace muchos años. Tengo que ser muy firme con los requisitos que pongo para yo asegurarme que la persona que la está comprando pueda quedarse con la casa, que de verdad sea una casa donde tenga la necesidad de comprarla. Entonces, un banco grande le va a decir al comprador, que necesito tu identificación, que seas ciudadano residente, que tengas tus impuestos de 2 años declarados, que tengas un ingreso suficiente para pagar 2 o 3 veces el pago de tu hipoteca, que no tengas más propiedades y una serie de requisitos que tienen que cumplir para que ellos les presten. Nosotros no. Nosotros le podemos prestar a quien nosotros queramos. A mí, ¿qué es lo que me interesa para cuando prestamos una casa? Uno, que las casas las compramos ya con mucho descuento. Y aparte de eso, el cliente está poniendo el 20% de enganche. Entonces, lo que debe el cliente comparado a lo que vale la casa es muy poquito. Entonces, hay mucha plusvalía. Entonces, ¿qué queda como garantía? A mí no me interesa que el cliente tenga buen crédito o mal crédito, porque la garantía es la propiedad. Entonces, si yo te estoy prestando $1 por algo que vale $4, pues muy probablemente no lo vas a dejar perder, Adri. Porque dices, ¿por qué dejaría yo de perder algo que se está pagando solo con las rentas?
y perder toda esa plusvalía. Entonces, bajo nuestra administración, casi 3,000 transacciones completadas en 22 años y nuestros clientes no están perdiendo o no han perdido sus casas. Obvio, hay familias que tienen retos, hay familias que de repente por circunstancias ajenas tienen algún reto y dicen, oye, ¿sabes qué, Luis? Me fue mal en un negocio que estaba haciendo y necesito liquidez y necesito echarle mano a las casas. Adelante, te ayudamos a venderlas para que recuperes esa liquidez, pero no se pierden porque la casa no esté generando o no se esté rentando. Precisamente por eso estamos en San Antonio. Antes de venir aquí contigo, tuve visita de clientes en la oficina y estuvimos revisando cómo se comportaba el mercado. Más o menos hay un inventario de 2,000 propiedades en San Antonio a la venta. El mes pasado entraron alrededor de 250 casas a la venta y se vendieron 800 propiedades en el mes pasado. Entonces, están vendiéndose más casas de las que están entrando y la diferencia sale en las que ya estaban en el inventario. Cada vez el inventario se está haciendo más pequeño. Un ejemplo, en Houston hay 17,000 casas a la venta y se venden 1,700. En San Antonio hay 2,000 casas a la venta y se venden 800. Ok, wow. Entonces hay más demanda que oferta y eso está haciendo que los precios suban. Entonces, si se meten a buscar cuál es el déficit, le dicen low income housing, como casas para ingresos bajos, que es donde manejamos. Hay 320,000 viviendas que se necesitan en Texas, de ya. Es el déficit que hay ahorita de vivienda. 320,000 viviendas. Entonces, si pones una casa en la renta, se renta rápido. Si pones una casa a la venta, se vende rápido. Nosotros lo que queremos es comprarlas por el vehículo que yo encontré de cómo prevenir esas subastas, comprarlas así, rentarlas y observar cómo el mercado, por la oferta y la demanda, está apreciando cada vez estas casas. Ya lo he hecho muchas veces, Adri. Ya lo he vivido. La mitad de mi vida yo he visto esto. Nada más que tienes que saber en dónde y cuándo. Y ahorita el dónde y cuándo es en San Antonio. Ok. Oye, ya vimos que pues no se necesita ser supermillonario para poder hacer esta buena inversión en un inmueble, ¿no? Correcto. Que de alguna manera en sí los inmuebles son muy seguros. Sí, ¿no? claro. Es una manera de invertir. Pero la verdad es que no estamos muy acostumbrados a que un mexicano que no somos súper millonarios, vayamos y compremos una casa ahí en Estados Unidos. ¿Qué tan seguro es? ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos como un mexicano que además no tengo ni mis papeles de comprar allá en Estados Unidos? Pues mira, mucha gente sí va y nos visita. O sea, hay un porcentaje muy, muy alto que sí va y nos acompaña y va a las oficinas y visita, pero hay un porcentaje que nunca los hemos visto. O sea, hasta que no tienen 2 o 3 casas llegan y se presentan y todo es por videollamada y todo es por eso, porque es un lugar donde las leyes se cumplen. O sea, si firmamos un contrato y estás haciendo, obviamente todo es por giros, todo es documentado, todos son contratos, todo es por la vía legal. Pues nosotros tenemos una empresa que tiene 22 años funcionando y que no nada más eso, como te compartía hace rato, a nosotros nos gusta capturar la atención de nuestros clientes o futuros prospectos dando conferencias, porque es más fácil explicar esto que te estoy compartiendo a ti y que miles de tus seguidores lo vean, a estar dando miles de pláticas pues de día a día, explicárselas a 1,000 personas uno por uno. Entonces, nos llaman muchas personas, nos piden informes, juntamos un grupo de gente y les explicamos a 400, 500 personas y tenemos ya años haciendo esto. Entonces, siempre anunciamos por todos lados donde vamos a estar y los clientes activos pueden ir a esas conferencias y pudieran decir, oye, no fue así, pero no, al contrario, nos han dado la grata sorpresa muchas veces de que llegan y cuando doy un round de preguntas y respuestas al final de la conferencia, se paran clientes actuales a corroborar lo que nosotros decimos sin que nosotros les hayamos pedido que asistan. O comentan en redes, a mí me fue muy bien con esto, a mí me fue muy bien con el otro, o recomiendan a los familiares. Que no voy a esto de te quiero recomendar que inviertas a ojos cerrados y que no sepas y que no vayas y que no te informes. No, yo no vengo a eso. Yo te digo, yo tengo un vehículo muy seguro, mis puertas en la oficina están abiertas. Si quieren ir a la oficina, son bien recibidos. Nosotros los vamos a llevar a que vean el antes, durante y después de las casas, cómo las compramos, el proceso de remodelación y cómo las terminamos y cuándo están rentadas.
Pero si alguno de ustedes tiene un reto de que por alguna circunstancia les urja invertir, les urja mover su dinero y no pueden ir porque están esperando su visa o les venció o no tienen la manera, también es posible y también les podemos ayudar. No, yo sé que si fuera al revés la cosa y yo no pudiera venir a México, pues sí me causaría algún tema hacerlo de esa manera, pero les digo que está abierta la posibilidad. Lo han hecho y les ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque no estoy manejando yo los recursos de nadie. Yo no les digo, denme el dinero y yo lo manejo. Yo les digo, yo vendo casas y la compra se puede hacer de manera remota. Okay. Y si quieres comprar una casa buena, yo te ayudo a escogerla. Y si quieres financiamiento, yo te presto hasta el 80%. Y es muy diferente. Yo te presto el 80% y tú pones el 20% y compramos una casa buena, dame el dinero y yo lo manejo. Entonces, esa parte es la que quiero que quede clara, que nosotros vendemos propiedades y tenemos herramientas administrativas y financieras para la gente que no sabe cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, que piensan que es muy complejo y que en realidad no lo es. Es mucho más fácil comprar una propiedad en Estados Unidos que en México, por mucho. Oye, pues la verdad es que esto está muy, muy interesante. Yo quisiera saber un poquito más, porque la verdad es que este esquema de inversión está muy interesante y ahorita que comentabas de las conferencias que haces para todas estas personas, pues tú también capacitas a personas en todo el país. ¿Cómo surge este proyecto y cómo son esas capacitaciones? Mira, son dos temas. He visto que hay mala información, o sea, hay un concepto de que gente que no tiene la experiencia, todos opinamos y muchas veces opinan y esas opiniones afectan a las personas cuando no están sin saber. Entonces, nosotros no les decimos conferencias o les decimos clases maestras, masterclass. Entonces, llegan nuestros invitados y yo les comparto, así es como yo he comprado propiedades, así es como yo las escojo, estos son las vías legales como yo utilizo, qué empresas utilizo para comprarlas, así se forman. Estos son los vecindarios donde yo compro, ¿por qué? Así se revisa un avalúo en una propiedad, así se evalúa una renta en las propiedades, dónde y por qué escojo comprar y comparto la receta secreta, cómo hacerlo. Y les digo, si quieren hacerlo ustedes, pueden hacerlo ustedes. Si me quieren contratar a mí, pueden contratarme a mí. Va a ser mucho más barata la experiencia y va a ser si quieren que alguien que lleva 3,000 transacciones realizadas exitosamente escoja la casa por ustedes y haga todo esto, yo lo hago. Si quieren escogerlo ustedes, pueden hacerlo ustedes. Aquí está el cómo pueden hacerlo. Si el primo, el tío que compró una casa en Woodlands hace 17 años le dicen, hombre, yo te digo cómo, y quieres irte por esa línea, adelante. Pero yo ya te expliqué, yo ya me puedo ir a dormir tranquilo y ya te dije cómo comprar y cómo le hago yo y cómo me ha funcionado a mí. Y son historias de verdad que cada trato que he comprado y que he vendido tiene algo particular y es una pequeña historia de éxito, pero tienes que saber cómo comprarla, cuándo comprarla, en dónde comprarla, qué revisar, qué hacerle, qué no hacerle. Y pues si hace los pasos correctos, te va a ir bien. El dicho que más me gusta a mí en Reis es ganas cuando compras y te pagan cuando vendes. Entonces, si hiciste una buena compra, ya ganaste. Cosa de que la vendas para que te paguen. Puede ser mañana o puede ser dentro de 5 años. Pero si hiciste una mala compra, perdiste desde el primer día. Solamente no te has dado cuenta porque no la has vendido. Entonces, nosotros cuidamos esa parte, que hagan solamente buenas compras y los llevamos de la mano. Y por eso compartimos estas clases, los acompañamos. Muchas personas dicen, tiene razón Luis, yo me fui a tal lado y compré y las dejé como castillitos de Disneylandia y en vez de tener un presupuesto y pagar esto, porque eso es lo que era lo indicado para esa propiedad, la hice como si fuera yo vivir ahí y le arreglé todo y traje materiales de otros lugares y se me fue al triple y perdí, se me fue mi utilidad en los arreglos. Es correcto, porque es una curva que a mí me pasó al principio, que yo ya aprendí, que yo aprendí de los errores y que yo estoy compartiendo para que la gente no siga con esos errores. Y ya viví todo eso. O sea, si ya lo viviste y lo compartes, pues le estás ahorrando esa parte de esa curva de aprendizaje a las personas que tratan con nosotros. Y eso es bonito hacerlo.
Claro. Oye, Luis, algo que me llamó mucho la atención es que aquí he tenido el honor de tener a muchas mujeres empresarias inspirando y motivando a otras mujeres a que se animen a emprender un proyecto empresarial desde su conocimiento, desde su creatividad. He tenido mujeres que han salido de grandes retos para empoderar a estas mujeres que de repente están pasando por un mal momento y quieran salir adelante en todos los aspectos, personal, profesional, de pareja. Y normalmente siempre tengo sentadas a mujeres exitosas inspirando a mujeres exitosas, mujeres líderes inspirando a otras mujeres a que sean líderes de un proyecto, que abran una empresa, que hagan un negocio. Pero sinceramente pocas veces tengo a hombres queriendo inspirar a mujeres a que hagan un negocio, a que hagan un proyecto, porque normalmente yo he estado, la verdad, en muchos cursos de liderazgo, he estado dando muchas conferencias de liderazgo y a veces me toca ser la única mujer y son puros hombres y dices tú, ¿dónde están estas mujeres, no? Pero hoy tú dijiste, a ver, yo quiero llevarle este proyecto a las mujeres que siguen a Adriana. ¿De dónde surge este ánimo? ¿Cómo nos eliges? Mira, tengo la fortuna de que el 90% de las personas líderes en mi empresa sean mujeres. El gerente de recursos humanos, mujer. Gerente de marketing, mujer. Gerente de relaciones públicas, mujer. Gerente de ventas, mujer. Gerente de rentas, mujer. La mayoría de las personas claves en mi empresa son mujeres. Tienen, en mi experiencia, son más cuidadosas o son muy cuidadosas. Tienes instinto maternal de protección, son más limpias y ordenadas en su trabajo y yo he visto que son súper hábiles. La verdad es que, pues, para prueba un botón, no tendría mujeres en todos los puestos importantes de la empresa si no lo pensara así. Pero he visto una gran necesidad, así como identifiqué en Estados Unidos cuando recién llegué, y le ayudé a más de 2,500 familias a hacerse de su casa cuando no eran sujetos a crédito y ayudé a que tuvieran una mejor calidad de vida. Identifiqué que en ese momento los bancos no le prestaban a ese segmento de gente trabajadora y di una solución, conseguí un financiamiento y vimos cómo se solucionaba ese problema. Identifiqué que en México hay muchas personas que tienen el potencial de crecer su patrimonio y liberar su tiempo y tener un ingreso residual a través de sus rentas, pero no están informados de cómo hacerle. No hay una educación que te diga, sigue estos pasos para que empieces a pensar cómo liberar tu tiempo dentro de 5 o 10 o 15 años. Quien te diga que esto es rápido, te está echando mentira. Este es un programa que en 5, 10 o 15 años te va a liberar tu tiempo, pero no estás dependiendo de la pensión que puedas dar. O sea, estamos hablando de que tus rentas mantengan tu ritmo de vida si sigue los pasos adecuados. Eso lo identifiqué y empecé a informar a la gente mexicana y tenemos 600, 700 transacciones desde que empezamos hace poco a informar a la gente mexicana cómo hacerlo. Ahora identifiqué dentro de este segmento mujeres y veo una gran necesidad que no está siendo atendida. Mujeres que no tienen el apoyo, que no tienen alguien que las lleve de la mano y le digan, espérate, no le des al primo que te administre, no te avientes con un restaurante, no. Ponte a novio tratar. que acabo de conocer, exactamente, me lo promete todo. Que es un genio para las finanzas. Él dijo que no iba a ser igual que el anterior. Exacto. A ver, entonces, por favor, chicas. Ya identifiqué que hay una necesidad fuerte con las mujeres que dentro de mi círculo que dicen, oye, tengo tanto, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Digo, no es inmediato, no lo vas a poner hoy y mañana lo vas a sacar, pero si no lo haces ahorita, nunca vas a ver ese resultado. Si tú hubieras hecho esto hace 3 o 4 o 5 años, ya verías un resultado ahorita. Ejemplo, si las casas hace 5 años en San Antonio costaban $80,000 cuando yo llegué ahí y hubieras dado $1.5 million de pesos, lo hubieras pagado de contado. Si ahorita llegas y me das $1.5 million, vas a pagar solamente la mitad de la casa. ¿Por qué? Tu dinero vale la mitad ahorita de lo que valía hace 5 años y lo tienes guardado. Si lo hubieras hecho hace 5 años, ya tu patrimonio se hubiera dobleteado de valor, se hubiera duplicado el valor. Ahorita se convirtió en la mitad. Entonces, ese tipo de información la necesitamos compartir y necesitamos llevarlas de la mano y necesitamos apuntarlas. ¿Dónde? Aquí, por esto y esto. No es porque yo te diga, es porque está sucediendo. Y si no sabes cómo, nosotros te ayudamos a que lo hagas.
y que lo hagas de una manera segura y que empieces a ver cómo vas a tener tu libertad y cómo vas a dejar de depender de terceros para tu libertad financiera. Con lo que tienes puedes. Y esa es la misión que traemos ahorita. Por eso pedimos que nos invitaras aquí para poder compartir esto. No es una teoría, Adri. Ya lo estamos haciendo con muchas mujeres. Ya estamos compartiendo esta información. Ya están tomando acción y ya están empezando a juntar esos ahorros, eso que tenían, y ya están comprando y les está yendo bien. Y ves en los ojos el brillo y dices de esa incertidumbre que tenían, esa preocupación, y ahora ya ven que se está tomando una acción y la estamos llevando de una manera profesional, de una manera segura, de la mano para que tengan un patrimonio. Te digo, yo no manejo patrimonios de nadie, yo vendo casas, pero tengo todas las herramientas para que la gente que no tenga experiencia esté bien cuidada y pueda hacer las cosas de una buena manera. Y si hace las cosas bien, te va a ir bien, al final de cuentas. Oye, cuéntanos una historia bonita. Es que a todas las mujeres nos dice, oye, de veras, pero ¿cómo a quién? A ver, platícanos. Cuéntanos alguna de esos casos de éxito. Mira, tengo familiares. Tengo un familiar que recibía su renta, tenía su casa en Celaya. Ella percibía la renta y de su renta se mantenía aquí en Guadalajara. Ahora, bueno, vendió su casa. Con esa casa pagamos una propiedad en San Antonio. Recibe el doble de lo que recibía de rentas. Uh-huh. Vive muy a gusto en Guadalajara. La propiedad casi vale el doble de lo que valía cuando ella la compró. Cuando se venda esa propiedad, vamos a comprar 2 propiedades con esa que se vendió y va a recibir ahora 2 rentas. Es un caso real. La semana pasada, si el jueves, recibí a alguien que tenía sus ahorros aquí y me los mandó a San Antonio y fuimos a ver su primer casa. Verás qué emocionada estaba que lloraba pues de la emoción. Fuimos a ver su casita, 3 recámaras, 2 baños. Jamás hubiera podido comprar algo así aquí y ya estábamos viendo cómo iba a estar la chimenea, tener chimenea en la casa, cómo le vamos a arreglar el piso, lo que le vamos a poner, y la casa, pues obviamente cuando la recibes están deterioradas, pero la veía con esa emoción y ya se estaba imaginando los colores, ya se estaba imaginando los pisos y todo, y pues vamos a documentar y compartir ese arreglo con la gente, pero es muy bonito, lo vivo muy seguido, Adri. Oye, Luis, este proyecto no inició así de grande. Este proyecto empezó de poquito en poquito. Sí. Desde tu experiencia con todo lo que has tenido que trabajar, construir, ser paciente, porque esto pues requiere mucha paciencia. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle hoy a las personas que nos escuchan, que de repente sienten que no pueden, que invertir está fuera de su alcance, desde tu experiencia en todo este proceso que has ido viviendo? Mira, si yo pudiera rehacer todo lo que he hecho y volver a empezar, me he puesto a analizar y me he puesto a pensar mucho en esto, y creo que el acercarte a alguien que viva la vida o que tenga los resultados que tú esperas tener es muy importante, porque hay mucho ruido afuera y hay muchas opiniones y hay muchas voces, y muchas de esas opiniones y muchas de esas voces no están viviendo la vida que tú quieres vivir. Y hablo en todos los temas. Si es en el lado de relaciones, pues pides opiniones a gente que no lleva una relación como a ti te gustaría llevarla y haces caso muchas veces. Si hablas en el tema de trabajo, muchas veces pides opiniones y consejos a gente que no tiene el éxito o los resultados que tú estás o que tú esperas tener. Entonces, ese es mi consejo, es que la gente, las mujeres, se acerquen y pidan el consejo, la mentoría y la ayuda con las personas que hayan llegado a tener el resultado que ellas quisieran tener. Y es más fácil hacerlo de esa manera. Y eso, si yo pudiera regresar el tiempo, yo me hubiera acercado a un mentor que hubiera tenido el éxito que yo hubiera querido tener y me hubiera pegado a esa persona y me hubiera ahorrado muchísimo trabajo. Es verdad, oye, no, pues pásame tu contacto porque yo sí estoy interesada en este proyecto. ¿Que tú también quieres el contacto? ¡Ah! Está interesante, ¿verdad? Bueno, está bien. Para que vean que sí soy compartida, se los voy a compartir a todos. A ver, Luis, pásanos. Entonces, esto está muy interesante. Quien quiera hablar contigo, a dónde te escriben, cómo te contacto, cómo puedo tener una videollamada contigo, con algún agente tuyo.
Luis-Mata oficial. Ahí pueden mandarnos un mensaje privado, ahí les contestamos en Instagram. Es la manera más fácil, yo creo, de contactarnos. Luis-Mata-oficial en Instagram. Es la más fácil. Yo vengo, Adri, de nada. Todas las herramientas y el transcurso de mi vida y de mi carrera de 20 y tantos años fue empezar de vivir prácticamente en la calle. Había nada más 4 paredes en una casa móvil que me detenían, y todo lo que estoy compartiendo, lo que voy a compartir, ha sido aprendido y aplicado. O sea, he tenido transacciones, esas que dices de ejemplos bonitos, he tenido transacciones que he entrado con $180,000 y mi salida ha sido 2 millones en la más exitosa que he tenido. Se han generado $300 millones en ventas. O sea, todo lo que estoy compartiendo lo hice. No es una teoría. Fue 20 años de dedicarme cuerpo y alma a mi negocio, a los bienes raíces en Estados Unidos y a trabajar con la comunidad hispana. Entonces, todo lo que vamos a compartir ahora que compartan nuestras redes es cosas que sí aplicamos, que nosotros aprendimos, y de una manera gratuita les estamos compartiendo a toda la gente que te escucha con la mejor intención del mundo. Y si tenemos el honor de trabajar con alguien y ayudarles, qué bueno. Y si no, de todos modos, con todo el gusto y todo el corazón, les compartimos toda la información para que tomen las decisiones de la manera más segura posible. No, bueno, está buenísimo. ¿Que no tenías dónde anotar? No te preocupes. Aquí te voy a dejar abajito la página de Luis para que ahí lo puedan contactar, le puedan escribir, contestar todas sus dudas. Ahí va a estar al pendiente. Y, oye, Luis, antes de que te vayas, ¿tú estás listo para dejar huella? Listo. Vámonos pues al reto con los pies. Oye, Luis, si desde tu historia tú pudieras describir la vida en una palabra o en una imagen, ¿qué palabra o qué imagen podría ser? No me la digas, ¿por qué no me la escribes o me la dibujas, pero con los pies? ¿Estás listo? Bueno, a ver, ¿qué será, zurdo o diestro? Diestro, yo creo. Muy bien. ¿Lo trato de agarrar así? Sí, a ver, pues si quieres, mira, yo te doy, pero si quieres tú acomodártelo con tu mano, a esa sí se vale. Ahora sí, arráncate de tu ronco pecho. Ahí va pudiendo. La ayuda de Dios, yo creo. ¡Ay! Oye, sí, ya la estoy viendo. Oye, muchísimas gracias. Qué bonito. Bueno, amigos, todo se puede cuando nosotros estamos decididos, cuando nos esforzamos, cuando trabajamos, cuando construimos con mucha fe, con un gran amor, pero sobre todo con muchísimo compromiso. El mundo no se hizo en un solo día, se hizo en 7 días. Nosotros necesitamos un poquito más, 15 añitos para dejar bien invertido eso, pero puede dar resultados. De verdad que, oye, autografíanoslo, pero ya con tu mano, para que posiblemente un día de estos lo subastemos y nos hagamos súper millonarios. De verdad, muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que yo la pasé increíble. ¿Cómo la pasaste? La pasé muy bien, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí contigo, que me hayas abierto las puertas y estoy muy honrado. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, esta es tu casa y de verdad es que nos encantó que hayas confiado en nosotras para transmitir tu proyecto, que este mensaje llegue a muchas mujeres que posiblemente hoy en día se sienten un poquito atoradonas, estancadas en algún proyecto, que quisieran hacer algo seguro, en el que ellas mismas se pueden capacitar para entonces ellas mismas ir viendo cómo va su proyecto. Ese es un gran regalo. Porque de alguna manera cuando hablamos de finanzas pues es algo serio y a veces hay muchas pérdidas y es bien importante que estemos bien asesoradas, que vayamos guiadas, pero es súper importantísimo y yo creo que esta es la más de todas, es que tú misma lo hagas. Nadie te va a hacer el negocio, nadie te va a hacer la chamba.
Tú tienes que hacer la chamba, tú tienes que comprometerte, tú tienes que estar atenta, tú tienes que revisar. Entonces, no lo dejes en manos de un desconocido, mejor hazlo tú. Ya tienes la mejor asesoría. Así es. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Adri. Esta es tu casa. Muchas y gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si te hizo súper interesante esto, si tú crees que esto que compartimos el día de hoy le puede servir a alguien más, pues ¿qué esperas? Dale me gusta, compártelo, activa la campanita para que estos mensajes importantes lleguen a más y a más y a más personas. Nos vemos en un episodio más de Adriana Macías Sin Límites.